tardes, ¿cómo están? Mi nombre es Lucas Ariza. Voy a estar sirviendo como maestro para el libro de Romanos y esta va a ser nuestra primera clase, nuestra clase introductoria. Entonces antes de comenzar, pues quisiera compartir con ustedes lo que nosotros llamamos el sílabus de clase. Entonces les voy a mostrar, es nuestra guía para el curso. Este va a ser como la línea de tiempo que vamos a seguir a lo largo de cada clase. Entonces, este curso examinará la persona y la teología del apóstol Pablo a través del comentario exegético de su obra más emblemática, la que es la Epístola a los Romanos. Y en esta clase se discutirán detalles históricos como la autoría, la audiencia. En el curso enfatizaremos y aplicaremos la teología de Pablo a las necesidades pastorales y ministeriales de iglesias de ambos continentes, las necesidades pastorales y ministeriales de las iglesias de la época de Pablo y de nuestra época. Los objetivos del curso sería, bueno, finalizar el curso y que cada estudiante sea capaz de cuatro cosas. La primera, de conocer bien la persona y ministerio del apóstol Pablo. La segunda, conocer en profundidad la situación y los problemas de la iglesia romana. La tercera, ser capaz de enseñar y predicar sobre pasajes significativos de esta carta a los romanos. Y la última sería utilizar los consejos teológicos y prácticos de Pablo en el siglo primero para ayudar a iglesias del siglo XXI y las situaciones que las iglesias viven. Vamos a tener dos textos requeridos que son los que vamos a utilizar a lo largo del curso. Uno es la Biblia, la versión en Reina Valera de 1960, va a ser como la versión que vamos a estar manejando. Y también vamos a leer el libro El Sistema de Verdad de Pablo por el autor Mark Hankins. Los textos sugeridos, este es un texto que es sugerido para ustedes, no es un texto que nosotros vayamos a usar en la clase, sino es más sugerido para como complementar el aprendizaje, que sería Sangre de Campeón, también de Mark Hankins. Y los requisitos del curso serían dos principalmente. El primero, la realización de todas las lecturas y tareas obligatorias, además del texto. El segundo sería la realización de los exámenes con una calificación satisfactoria. Tengo aquí el siguiente cuadrito para que nosotros tengamos un poco más claro la calificación de cada estudiante y como los porcentajes de las asignaturas. Entonces, los estudiantes deben alcanzar un acumulativo de 13 para ser considerados aprobados. Entonces, 5 puntos, que es el 5%, se darán por las lecturas. Los trabajos escritos, 20 puntos, que sería el 20%. Informe de introducción, 25 puntos, que sería el 25%. El examen parcial vale 25 puntos, que equivale al 25%. Y luego tenemos un examen final de 25%, que equivaldría a 100 puntos, ¿no? Sería el 100%. Entonces, cada asignatura tiene un porcentaje asignado. Ahora, las tareas. Todas las tareas se mecanografiarán, es decir, que se escribirán, digamos, en el computador o mecanografía y no se escribirán a mano. Y se deben escribir con la letra Times New Roman con 12 puntos. Entonces, en Word, la idea sería escribir esto, o si ustedes tienen dispositivo iOS, que lo escriban en Pages, pero que pongan, en notas, perdón, pero que pongan Times New Roman en 12. Y se imprimirán, se puede tomar una fotografía o se pueden enviar a un correo que les voy a dar después. Las tareas escritas van a ser casos prácticos para que podamos aplicar lo que estamos aprendiendo en clase y lo pongamos a prueba en las tareas. Los casos prácticos son más o menos esto. Por ejemplo, son escenarios hipotéticos, pero que son muy posibles. Por ejemplo, quiero que respondan desde una perspectiva bíblica la siguiente pregunta. ¿Qué haría usted en estas situaciones? Las calificaciones se basan en la finalización más que en la exactitud. Entonces, yo no espero que todos obtengan la respuesta correcta a estas preguntas, pero sí espero que pongan en práctica lo que hemos estudiado y que intenten, digamos, responder estas preguntas de la manera más teológica y acorde con lo que hemos venido estudiando durante las clases. Porque el objetivo de estas tareas escritas es provocar, digamos, en ustedes esa investigación, generar discusión en la clase, que pueda haber un diálogo, que la hermana Elida pueda hablar con el hermano Ever y que luego la hermana Rosa complemente, ¿sí? La idea es como generar ese diálogo y las tareas escritas van a ser esa especie de canal de comunicación, van a abrir como ese micrófono para que todos podamos comenzar
hablar, complementar el uno al otro, discutir, y también entre todos vamos aprendiendo. Deberán escribir un párrafo bien redactado con mínimo 8 frases sobre estas cuestiones, estas preguntas. Y luego otras tareas escritas que ustedes deberán leer las tareas y responder las preguntas correspondientes, al menos en 2 párrafos. Entonces, la primera tarea, que sería las preguntas con casos prácticos, eso sería solamente un párrafo bien redactado de 8 frases. Y otro tipo de tareas, que es responder algunas preguntitas correspondientes a algunos párrafos asignados de la lectura, y esta se respondería, digamos, en 2 párrafos. Este sería como el calendario de las clases. La primera semana, que es del 20 al 24 de mayo, vamos a estar estudiando quién fue el apóstol Pablo y la introducción a los romanos. Y los capítulos que cada estudiante debe leer son de la página 1 a la página 27 durante esta semana. Entonces, durante esta semana vamos a comenzar a leer, si ustedes pueden comenzar a leer de manera individual, de la página 1 a la 27, y no hay tarea esta semana. Esta tarea solo va a ser la introducción. Y la siguiente semana, bueno, esto es como el mapita que vamos a seguir. La idea es dejar al principio, mientras cogemos el ritmo, no dejar tarea la primera semana, la segunda semana sí, la tercera semana no, la cuarta semana sí, la quinta semana no, la sexta semana va a haber un examen parcial y luego ya vamos a seguir con unos reportes y unas tareas. Entonces, en esta clase va a haber bastante trabajo, no va a ser algo que los vaya a cansar, va a ser poner en práctica lo que hemos aprendido, y van a ser preguntas, casos prácticos que los pueden ayudar a ustedes en el ministerio, que los pueden ayudar a ustedes a aprender acerca de Pablo, cómo Pablo resolvía problemas dentro de la iglesia en el siglo primero y cómo podemos aprender de él para resolver problemas dentro de la iglesia en el siglo XXI, y diferentes cosas que podemos aprender de la teología de Pablo y poner en práctica. Y si nos ponemos a pensar, digamos que 2 párrafos, ¿verdad?, a la semana, va a ser como ustedes simplemente sentarse, practicar. También yo les voy a dar tiempo en clase para que puedan realizar algunas de las tareas. Si tienen preguntas, yo voy a estar a total disposición. Y sé que esta clase va a ser de mucho beneficio para todos ustedes, va a ser de beneficio para que todos aprendamos. El día de hoy vamos a comenzar nuestro estudio, ¿verdad?, de Romanos. Y lo primero que vamos a hacer es, bueno, cuando nosotros hablamos del libro de la carta a los Romanos, es bien interesante. Ya lo habíamos hecho en Introducción a los Evangelios, cuando comenzamos a leer el libro de Lucas. Y lo primero que hicimos fue mirar quién era Lucas, cuáles eran las particularidades del Evangelio de Lucas, y Lucas como autor, cómo presentaba el Evangelio, cómo presentaba los hechos del ministerio de Cristo. Cuando miramos la carta de los Romanos, lo primero que tenemos que hacer es mirar la historia, leer acerca de la historia de Pablo. ¿Quién era Pablo? ¿Quién era el apóstol Pablo? Y también cómo era su vida antes de comenzar el Evangelio, antes de comenzar acerca de predicar de las buenas nuevas, que también lo conocemos como Saulo de Tarso. Entonces, lo primero que vamos a leer, vamos a tratar de cubrir la mayor cantidad de texto que podamos. Así que yo los invito a que, si tienen su Biblia Reina Valera a la mano, que la puedan tener para comenzar a tomar notas. Y también, si tienen un cuaderno donde puedan ir a anotar versículos, citas bíblicas que vamos a mencionar, yo les voy a, digamos, repetir varias veces, para que todos ustedes puedan tener claridad, ¿no?, acerca de lo que estamos hablando. Entonces, Saulo de Tarso, vamos a comenzar desde Saulo de Tarso. Saulo de Tarso, él creció en la escuela de Shammai, que era una escuela para fariseos. Y su confrontación con Jesús como el Mesías en el camino a Damasco, si ustedes recuerdan, él confronta a Cristo. Cristo se le aparece como una luz brillante que lo tumba de su caballo cuando él venía de recoger cartas para seguir cazando cristianos. Es detenido en Damasco y tiene una confrontación con Jesús. Y algo que es bien particular es que él no solamente fue confrontado por Jesús, el Mesías, sino con Jesús, el Mesías, que había sido crucificado y que había vuelto a nacer. Y la cruz se vuelve una especie, es algo bien particular, algo bien especial, en la predicación de Pablo.
lo que simboliza la cruz, la crucifixión de Cristo, y es lo que vamos a ir aprendiendo durante nuestro estudio del libro de Romanos. Y la crucifixión ciertamente está bien relacionado con lo que habla el apóstol Pablo en varios pasajes y está relacionado con su conversión. Pablo describe en varias ocasiones su pasado como fariseo. Y, y pues bueno, él fue a la escuela de Shammai, que era una escuela para fariseos, y seguramente Pablo fue parte del Sanedrín. Y en Filipenses 3 vemos algo que habla un poco, algo que describe un poco los antecedentes de Pablo, y su manera de combatir a aquellos que confiaban en la carne. Entonces los invito a que vayamos por favor a Filipenses capítulo 3 versículo 6. Dice lo siguiente. Filipenses capítulo 3 versículo 6. Dice, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia, que es la ley, irreprensible. Entonces, estoy hablando del apóstol Pablo. Entonces, um, uno de los puntos que plantea el apóstol Pablo es que él tenía el celo hasta el punto de ser perseguidor de la iglesia. Dice, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia, que es la ley irreprensible. Entonces, él había sido formado en una escuela de fariseos donde había aprendido todo lo relacionado con la ley, todo lo relacionado con la ley. Se puede decir que la conocía muy bien, la conocía muy bien de principio a fin. Aquí dice que tenía un gran celo por Dios, y es algo bien, bien interesante. Es algo bien interesante del apóstol Pablo. Era como que él tenía un celo por Dios, pero pues obviamente no había tenido esa revelación de Cristo como el Mesías crucificado, que ha resucitado. Y él reitera este punto acerca del celo de Dios, del celo que él tenía, que lo convierte en perseguidor de la iglesia, porque para él era una blasfemia que un hombre normal hubiera sido el Mesías. Un hombre que nació de una mujer, para él eso era una blasfemia, pero él reitera este punto acerca del celo cuando se describe a sí mismo ante los judíos en Hechos capítulo 22, versículo 3. Los invito entonces a que podamos ir a Hechos capítulo 22, versículo 3, que dice, yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como os lo sois vosotros. Entonces, este tipo de hombre que era Pablo, era un hombre que pues conocía la ley, como él lo dice. Fue instruido bajo la orden de Gamaliel, que Gamaliel era un maestro de la ley. Él es judío, pero también es ciudadano romano, porque nació en Tarso de Cilicia. Um, y dice que él fue estrictamente criado, ¿no? Conforme a la ley de nuestros padres, o sea, la ley de Abraham, de Moisés, pero también era celoso de Dios. Él tenía un amor, un celo para que se cumpliera la ley, para hacer todo al pie de la letra. Um, Así que el tipo de hombre que era Pablo no era uno que consideraba la sumisión o la humildad como cualidades que deberían ser admirables o que la gente debería seguir. Para él, el carácter tenía que ser un carácter fuerte, obediente, una persona educada, fuerte, así como él lo dice. Por eso tal vez su visión del Mesías era completamente diferente. Y nosotros lo habíamos hablado. Las promesas mesiánicas que tenía el pueblo de Israel, esas visiones del Mesías, en el curso de introducción a los evangelios, ellos imaginaban el Mesías como este gran héroe, rey victorioso que los sacaría del yugo romano y también de la opresión en la que ellos vivían, también por la corte herodiana y otro tipo de opresión que existía dentro de Israel. Entonces, por eso también, pues él no tenía esa revelación de Jesús como el Mesías. Su visión era este rey conquistador. Entonces, para que Jesús viniera y predicara su mensaje de paz y perdón, que lo lleva a una muerte prematura a manos de los romanos,
pues él pensando que el Mesías se suponía que conquistaría, pues obviamente esto nos sorprende a Pablo, porque él no identifica a Jesús como el Mesías, tenía esta imagen, ¿no? De otro Mesías. Entonces, ustedes se imaginan qué clase de pensamientos pasaban por la cabeza de Saulo cuando es empujado, ¿no? Cuando es arrojado al suelo de camino a Damasco. Es algo impresionante, muchas cosas pueden pasar por la mente de él, o pudieron pasar por la mente de él, porque el hombre que parecía débil a los ojos de este fanático, ¿no? De Saulo, ahora le estaba hablando de una manera sobrenatural. El hombre que para él predicaba un mensaje de paz, de perdón, el hombre que para él emulaba las características de sumisión, de humildad, que, que para Pablo no eran de admirar, era el hombre que lo había tumbado de su caballo. Entonces, este encuentro obviamente supone un cambio en Pablo, bueno, que en este momento, pues Saulo, supone un cambio en Saulo, y Saulo, no volvió a ver a Jesús. Pablo no solo vio a Jesús de manera diferente, él habría visto al Mesías de otra manera y habría de ver las escrituras y las profecías del Antiguo Testamento a una manera diferente. Fue un cambio drástico. Es como lo que nosotros hablábamos anteriormente acerca de profecías que de pronto cita Lucas, Marcos, cuando citan a Isaías, cuando se hable de preparar en la predicación de Juan el Bautista, que prepara el camino. Ya para el apóstol Pablo todo comienza a tener sentido, ¿sí? Las profecías del Antiguo Testamento, de Ezequiel, de Zacarías, de Isaías, ya se vuelven una realidad para él. Y dice, esto sí es lo que pasó. Y la respuesta es Jesús, Jesús de Nazaret. Entonces, Pablo pasa de cazar cristianos a ponerse voluntariamente en situaciones de persecución. Y esto no significa que Pablo perdió su celo por Dios, ah, sino que prácticamente hubo un cambio en él. Él seguía teniendo este celo, este temor por Dios, este temor por servirle a él, tenía este amor, ¿verdad? Apasionado por él, pero no perdió su celo, pero adquirió una nueva praxis, una nueva práctica. En lugar de que su celo, como él dice en Filipenses capítulo 3, que lo vamos a volver a leer, Filipenses capítulo 3, versículo 6, dice, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia, perdón, en cuanto a la justicia, que es la ley, irreprensible. Entonces, en lugar de que su celo lo llevara, como él dice acá, a perseguir la iglesia, el celo que tenía Pablo por Dios lo lleva a edificar la iglesia de Cristo, que es un gran cambio en su vida, ¿sí? Fíjense que él tenía una información adecuada, ¿sí? Él conocía la ley y el conocimiento de la ley lo llevó a tener celo por Dios y tener temor de Dios. Ahora, cuando él conoce a Cristo, cuando es tumbado de su caballo, tiene un cambio en su vida y hay un cambio en su praxis, en su práctica. Y ahora ese celo, ese temor por Dios, ese amor por cumplir la ley, lo lleva a tener un celo por Dios, un amor por Dios, pero que lo lleva a edificar la iglesia de Cristo y reconocer a Cristo como el Mesías que ha sido crucificado y que ha vuelto a la vida. Entonces, esto es bien importante para que nosotros comencemos a entender la predicación de Pablo y la teología de Pablo en el libro, en la carta a los romanos, pero también en las otras cartas que le escribe a los filipenses, a Corintios, a la iglesia en Corinto, a la iglesia, a los colosenses. Entonces, es bien importante esto, ¿no? Que para entender, ¿no? La predicación de Pablo. Siempre nosotros hemos escuchado que el apóstol Pablo tiene dos nombres. Hemos escuchado el nombre de Pablo y el nombre de Saulo de Tarso. Ahora, por ejemplo, vamos al libro de Hechos, capítulo 13, versículo 9. Hechos, capítulo 13, versículo 9. Dice, entonces Saulo, que también es Pablo, como dice el hermano Eber, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos. Entonces, en el primer lugar, él estaba ministrando antes del cambio de nombre en Hechos 13:19, que es como la primera vez que nosotros escuchamos que Saulo de Tarso también se llamaba Pablo. Um, Ahora, no es que el cambio de nombre
de Saulo haya precedido a su ministerio o haya ocurrido en algún momento cercano a su salvación. Lo que pasa es que, digamos, la mayoría de personas tenían hasta tres nombres en esta época. Y el nombre en latín era muy aceptado en diferentes áreas, ¿no? En diferentes lugares. Y Pablo, siendo ciudadano romano y ciudadano judío, la mayoría de todas prácticamente las cartas, eh, bueno, la mayoría de las cartas del apóstol Pablo son a iglesias en territorios gentiles. Entonces, a los lugares donde él va, donde el apóstol Pablo va a predicar, seguramente hubiera sido más aceptado el nombre de Pablo, porque era su nombre en latín. Entonces, también fue algo estratégico del apóstol Pablo, eh, digamos, utilizar un nombre que fuera mucho más aceptado en muchas áreas del mundo donde él ministraba. Eh, y también hay algo muy interesante. No sé si ustedes recuerdan eh, el apóstol Pablo, cómo se describe ante los otros apóstoles. ¿Qué dice el apóstol Pablo de él comparado a los otros apóstoles? Él dice que él es el más pequeño. Entonces, tal vez Pablo hubiera utilizado, ¿no? De pronto ese nombre, el menor, el más pequeño, también por lo que nosotros sabemos que Pablo era muy consciente de sus luchas, él fue muy consciente de sus luchas, de su aguijón en la carne, y tal vez esta también fue una manera de él de humillarse un poco, de considerarse el menor, el que menos sabía. Porque él antes, cuando era llamado Saulo, lo conocían como este gran maestro, esta persona que perseguía a los cristianos, esta persona que había sido instruido a los pies de Gamaliel, y tal vez quiso cambiarse el nombre, bueno, no cambiarse, pero utilizar su otro nombre para también el tener la visión de que él era el menor de todos los apóstoles, el más pequeño de todos. Entonces esa es la razón por la que se llama pues Saulo de Tarso, pero luego lo conocemos a lo largo de las epístolas de Pablo como Pablo, como el apóstol Pablo. Antes de comenzar a leer el libro de los Romanos, Pablo nació en Tarso. ¿Cómo sabemos esto? Vamos a Hechos capítulo 22, versículo 3. La idea es hacer una especie como de línea del tiempo, donde podamos mirar varios versículos donde vamos encontrando un poco más acerca de la vida de Pablo. Entonces, en Hechos capítulo 22, versículo 3, dice, como lo habíamos leído, yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia. Entonces él nace en Tarso y su nombre en hebreo, Saulo, el grande, que significaba el grande, y ya luego él se cambia su nombre en latín, que significa Pablo, que significa el menor. El menor. Ahora, Pablo se cría en Jerusalén y fue educado por el rabino Gamaliel, que Gamaliel es un personaje bien histórico y fue un líder importante para los fariseos. Y lo vemos también en este mismo versículo, en Hechos capítulo 22, versículo 3, que dice, pero criado en esta ciudad, refiriéndose a Jerusalén, instruido a los pies de Gamaliel. Entonces ahí lo confirmamos. Ahora, Pablo era muy joven cuando Esteban fue apedreado, poco después de la resurrección de Cristo. Y algunos historiadores o eruditos de la palabra llegan a la conclusión, Pablo era muy joven cuando Esteban fue apedreado, esto poco de la resurrección de Jesús. Y como les decía, muchos estudiosos de la palabra dicen que esto ocurrió alrededor del año 33 o 34 después de Cristo. Entonces, súper, súper, súper después a la muerte de Cristo. Súper, súper después a la muerte de Cristo y a su resurrección. Y esto lo encontramos en Hechos capítulo 7, versículo 58, que dice, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Entonces aquí lo vemos. Aquí vemos que mataron a Esteban, le quitan entonces, los testigos pusieron sus ropas a los pies de este hombre, este joven que se llamaba Saulo. Entonces aquí ya vemos que Saulo era conocido por esto, ¿no? De que la gente, que entonces la ley, y entonces le tiraban las ropas a Saulo como
como quien decía, ok, mira, aquí está, el que tú persigues está muerto. Entonces, era la reputación que tenía el apóstol Pablo. Ahora, durante su persecución a la iglesia, específicamente en el camino a Damasco, él tiene una visión de Jesús en Hechos capítulo 9, que durante todo el capítulo pues se habla de la conversión de Damasco. Eh, Ahora, Pablo huye de Damasco y él va a Jerusalén y pasó 15 días con Pedro. Luego Pablo fue a Tarso, en Cilicia, por un tiempo prolongado, es lo que conocemos. Y entonces es cuando Bernabé visita a Pablo y lo lleva a Antioquía, perdón, donde comienzan a ministrar la palabra de Dios. Es como la línea del tiempo que podemos encontrar. Ahora, vamos a hablar un poco acerca de la línea del tiempo donde encontramos la preparación del apóstol Pablo. No sé si alguna de ustedes se han preguntado, bueno, ¿y cómo se preparó el apóstol Pablo para ejercer su labor como maestro de la palabra? Él está en Damasco por varios días, ¿no? Entonces, los invito a que vamos al libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versículo 19. Y si alguno tiene de pronto un esfero, resaltador, que los tengo en mano, que podamos ir subrayando juntos aquí, digamos, la preparación de Pablo para que no la podamos aprender y tengamos de pronto referencia, ¿no? En la palabra, ya para luego que tengamos como notas de esto y que no sea, no nos lo perdamos. Vamos a hablar aquí acerca de la preparación del apóstol Pablo. Y para comenzar a hablar acerca de la preparación del apóstol Pablo, es vital hablar acerca del tiempo que él tuvo en Damasco. Vamos a ir a Hechos capítulo 9, versículo del 9 al 19. Hechos capítulo 9, versículo del 9 al 19, que dice lo siguiente: donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Sobre estos 3 días perdió su visión y durante estos 3 días él no come nada. Ahora, había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Entonces, si tienen su subrayador o marcador, como le quieran decir, vamos a subrayar varios versículos. El primero dice que estuvo 3 días sin ver y no comió nada. Vamos a hacer un énfasis aquí en no comió nada. No comió ni bebió nada. Luego, más adelante, vamos a hacer un énfasis aquí en el versículo 11, en la última parte, que dice: porque he aquí él ora. Y vamos a seguir haciendo otro énfasis acá, el versículo 16, que dice: porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. El versículo 17, en la última parte, que dice: me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Entonces, aquí hicimos un énfasis en varias partes del camino del apóstol Pablo en Damasco. El primero, él está ciego, no come ni bebe, está ayunando. Y nosotros sabemos que ah, cuando uno ayuna, uno está muriendo a su carne, ¿verdad? Está dejando de alimentar su carne para nutrir su espíritu. Entonces, eso es lo que Cristo
lleva a Saulo en este momento a hacer? Lo lleva a ayunar, a morir a su carne, morir a su naturaleza, y como está ciego, pues no le queda de otra, ¿verdad? No le queda de otra sino simplemente estar ahí, a oscuras, en su soledad. No come ni bebe. Algo que es importante que vemos en el versículo 11 es que dice que él estaba orando. Cuando el Señor envía a Ananías, le dice, ve aquí a la casa de Judas, vas a encontrar a Saulo de Tarso. Él ha estado orando. Durante esos 3 días lo que hace el apóstol Pablo es orar, 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 orar y orar. Él se encuentra orando. Además que nosotros vemos el ayuno, hay que acompañarlo con oración, ¿verdad? Y ustedes que son ministros de la palabra entienden esto. El ayuno hay que complementarlo con oración, ¿sí? Entonces el apóstol Pablo está ayunando, está orando también, y en la oración no solamente es yo hablándole a Dios, sino es también yo escuchando de Dios. Es una conversación. Entonces, seguramente durante estos 3 días el apóstol Pablo tiene su encuentro con Cristo. Ya había tenido un momento donde Cristo lo tumba de su caballo, él reconoce que Cristo es el Mesías, pero durante estos 3 días él muere a su naturaleza, muere a su carne, y ahí tiene su encuentro personal con Jesús, ¿sí? Y eso lo lleva a su conversión. ¿Por qué? En el versículo 16 vemos que dice que Dios le mostrará que es necesario padecer por su nombre. Entonces, aquí vemos cómo el Señor le habla a Ananías y le dice, no, ve, porque ese al que todos hablan mal de Saulo. Todos hablan mal de Saulo porque dicen que mata cristianos. A ese es el que yo quiero llamar. Y a ese yo le voy a enseñar que es necesario padecer por mi nombre, que es necesario morir por mí. Y entonces Ananías dice, ok, está bien, yo voy. Y Ananías va y dice que cuando lo envía, dice, yo vengo aquí para que recobres la vista, pero también para que seas lleno del Espíritu Santo. Entonces, dice que cayeron de los ojos como escamas, ¿no? La ceguera de Pablo, recibe la vista, es lleno del Espíritu, se bautiza, ¿no? Entonces, después dice que toma alimento, recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Entonces, es bien importante esto. El Señor le da una nueva visión a Pablo. Cuando él pierde la vista y luego la recobra, es como si el Señor le diera una nueva vista. Y lo primero que hace él es, antes de comer, es bautizarse. Porque vemos que el versículo 18 dice que se le caen como escamas la ceguera de los ojos, recibe al instante la vista, se levanta y se bautiza. Haciendo, nosotros sabemos que el bautismo es esa expresión eh, de una convicción interna. Entonces el apóstol Pablo hace eso, después toma sus alimentos y luego comparte con los discípulos que se encontraban en Damasco. Ahora, él después está en Arabia por 3 años. Vamos al libro de Gálatas, capítulo 1, versículo 17. Dice entonces, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Vamos a leer el versículo 18. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Vamos a leer el 19. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino que Jacobo, el hermano del Señor Jesús. Versículo 20. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Aquí el apóstol Pablo está hablando a los Gálatas y está contando un poco la línea del tiempo después de su conversión. Y dice que después de lo que ocurrió, él va a Arabia y ahí está por 3 años. Entonces muchos piensan que lo que muchos eruditos, personas que estudian el libro de las epístolas de Pablo, piensan que lo que pasó en este momento fue que Pablo comenzó a redireccionar su teología durante estos 3 años, como volvió como a reeducarse. A veces uno piensa que el apóstol Pablo, ¡pum!, comenzó con su ministerio de una, pero no, el apóstol Pablo también le tomó tiempo. Toda su vida él había sido instruido por la ley de Moisés, por los fariseos. Toda su vida la había practicado, había casado cristianos. Tuvo un encuentro con Cristo, se consagra, se bautiza, pero luego él tuvo que tomar un tiempo, ¿no? Para volver a reaprender lo que él había escuchado. Ahora, dice que volvió a Damasco después de
en Damasco nuevamente después de los 3 años. Esto está en Hechos capítulo 9, versículo 23. Vamos a volver otra vez al libro de Hechos. Hechos capítulo 9, versículo 23. Dice, pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo para matarle. Ellos querían matar a Saulo por su conversión. Querían matar a Saulo por su conversión. Pero el versículo 24 dice, pero sus pasados muchos días los judíos resolvieron en consejo matarle, pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo, y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. Entonces aquí vemos como él le toca huir, ¿no? Tiene que huir porque lo querían asesinar. Entonces, él escapa de Damasco, y él va a Tarso, va a Jerusalén por 15 días. Esto lo encontramos aquí más adelantico en el versículo 26 del capítulo 9, que dice, cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo de Cristo. Entonces aquí vemos la lucha que tuvo el apóstol Pablo. Sí, él se convirtió, su cambio de naturaleza, pero pues para los discípulos seguía siendo esta persona que mataba a cristianos. Entonces esa fue una de las primeras luchas que tuvo el apóstol Pablo. Encontramos en Gálatas 1:8 algo similar. Vamos a Gálatas 1:18, que dice, después pasados 3 años subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Entonces, él va a Jerusalén, se queda 15 días con Pedro y luego va a Tarso en Cilicia, que esto lo vemos en el versículo 21. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia. Ahí entonces, después, en esta misma línea de tiempo, Bernabé busca a Pablo y lo lleva a Antioquía. Entonces, vamos a volver aquí a Hechos capítulo 11, versículo 25. Dice lo siguiente. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo y hallándole le trajo a Antioquía. Versículo 26. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Entonces vemos como aquí Bernabé busca a Pablo, van a Antioquía y comienza como esta especie, ellos se congregan en la iglesia, que es bien interesante escuchar que Pablo comenzó a congregarse en una iglesia, él también como cualquier otro creyente tuvo que congregarse a una iglesia, tuvo que ser parte de la congregación. Y ahí comenzó también a hablar, a compartir, ¿no? Lo que el Señor le había hablado. Y por primera vez en Antioquía, en la iglesia en Antioquía, se comenzó a llamar cristianos, ¿no? A los seguidores de Cristo. Luego Pablo, él regresa a Jerusalén después de 14 años. Y vemos esto en Gálatas capítulo 2, versículo 1 y 2. Dice, y glorificaban a Dios en mí. Después, pasados 14 años, subió otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Entonces, Bernabé y Saulo fueron a Jerusalén después de haber ido a Antioquía para ayudar en el socorro de los pobres debido a una hambruna profetizada por Agabo. Esto en Gálatas capítulo 2, versículo 9 y Hechos capítulo 12, versículo 24 al 25. Entonces, yo creo que vamos a terminar acá. Si te gustó este video, dale click al botón me gusta y suscríbete para que veas más videos. Y si quieres ser parte de Ruach, dale click al link o ingresa a www.cbruach.com e inscríbete para que tengas acceso a todas las clases y así obtengas tu certificado.